Vamos a leer el capítulo 10 de la novela Kukulcán. Soy Carlos Mata. De nueva cuenta, Jerónimo de Aguilar era uno más de los tripulantes de una carabela española desde su naufragio, pero al contrario de esa última vez, el mar estaba tranquilo y el cielo soleado. Aún así, no pudo evitar los terribles mareos y gran malestar que sintió justo después de que la nave levó anclas y zarpó a mar abierto con la tripulación debidamente confesada y comulgada, para así iniciar su periplo. El escuchar otra vez el rechinido de hierros, el crujido de tablas y el incesante golpeteo de las velas al ser azotadas por los vientos, le regresaron los recuerdos terribles del naufragio. Los demás hombres que navegaban junto con él en la nave capitana, piloteada por Antón de Alaminos, trataron de reprimir las risas y las burlas de la mejor forma posible, comprendiendo que su dificultad para acoplarse al viaje se debía más a un ataque de pánico causado por el recuerdo de su terrible accidente, que por el muy leve vaivén de la nave en esas buenas aguas. En 2 días de mar, la molestia pasó, y el español pudo entonces disfrutar la travesía y alternar con marineros y tripulantes, mientras gozaba del océano tranquilo y siempre murmullante, que derramaba en borbotón sus encantos. Ese mar, por ser distinto a cada instante, pero eternamente igual, le instaba a andar por senderos de ensoñación y recovecos de felicidad, exaltado por el espíritu del cielo encima, de un terciopelo celeste que aureoleaba en la lejanía al acercarse y fundirse con el horizonte. Todo magia y belleza, como esculpido por una mano artista, sin ninguna duda, de naturaleza divina. El viento modelaba en líneas suaves y ondulantes el cuerpo del mar yacente con toda esa luz que le daba en el día y toda esa luz que moría por las noches. Vida y muerte, tan mágico que en unos momentos de ciertos amaneceres nublados hasta se convertía en un océano de aguas que perdían el azul, para tornarse moradas en dirección a la luz saliente, donde las naves navegaban serenas por senderos líquidos de inefable hermosura púrpura. Luz y oscuridad, belleza y misterio, así era el océano ante los ojos de Aguilar. Gracias a los conocimientos que había adquirido de los mayas, ahora le llamaba la atención y miraba con curiosidad las observaciones del rumbo y cálculos de la velocidad que hacían los ayudantes del maestre para calcular la derrota de la nave y por consiguiente del resto de la flota que la seguía. En cada turno de guardia, los marineros anotaban la velocidad que calculaban según el movimiento de la carabela con respecto a hierbas u otros objetos que flotaban en la salada extensión del océano, y anotaban sus observaciones en una pizarrita para pasar los datos después a un cuaderno que se guardaba en la bitácora. Un grumete que alternaba guardias con otros 2 cada 4 horas, daba vueltas a una ampolleta de vidrio con arena cada media hora. Ellos eran los encargados de rezar el Padre Nuestro y el Ave María al amanecer. En las horas del día tocaban una campanita cada 2 ampolletas para dar la hora. Durante el día, el maestre se pasaba mucho tiempo oteando con su catalejo el contorno borroso de la costa, que cambiaba con regularidad, y comparaba sus observaciones con las cartas de marear que otras expediciones habían hecho. Si debía corregir el rumbo, se lo hacía saber al timonel. Por las noches, Aguilar gustaba de permanecer en vela, observando al contramaestre, buscar la estrella polar y usar con pericia todos sus instrumentos, como la ballestilla, compás, astrolabio, aguja de marear o brújula y otros más, para verificar la posición que en el día tan solo estimaban con sus cálculos. No fallaban mucho cuando había buenos vientos
y viajaban en línea recta, pero sí un poco cuando los vientos eran contrarios y tenían que viajar zigzagueando en el océano, izando y arreando velas de acuerdo con los caprichos de la madre naturaleza. En esas circunstancias, las anotaciones y predicciones eran inútiles, pero al anochecer, con la posición que les daban las estrellas, se orientaban otra vez y podían ajustar sus cartas de marear. Aguilar se reía, al igual que otros marineros, cuando trataban de usar la última novedad del avance científico para conocer la latitud, el cuadrante, un instrumento de bronce en forma de cuarto de círculo con una escala marcada de 0 a 90 grados, que con otros accesorios señalaba el ángulo de Polaris. Pero su función dependía de que el hilo que cargaba una plomada colgara en forma vertical, a la perfección, apuntando al piso, cosa que, con el vaivén del navío, era prácticamente una imposibilidad. También disfrutó mucho de intercambiar información y conocimientos con alaminos sobre la posición de los planetas, las estrellas, las constelaciones y la órbita de la Luna, así como la teoría que explicaba el velo luminoso de la galaxia, que a través de la noche surcaba el insondable enigma del infinito. Cuando aparecían las primeras franjas rosadas en el horizonte, el exnáufrago se retiraba a dormir en un rincón no muy lejos del camarote de Cortés y despertaba ya cerca de la hora del rancho para reunirse con el general y acompañarlo a tomar sus alimentos. Cuando no lo encontraba ensimismado en sus cavilaciones absortas o en sus lecturas, muchas veces lo sorprendía con pluma y tintero frente a él, cortaplumas a un lado, sentado en su escritorio escribiendo con puño febril, tratando de no rasgar el papel en un grueso cuaderno y otros libracos y documentos, como si extrañara su oficio de escribano, la posición en la que fungió por un tiempo como oficial del gobierno en Cuba. Para la segunda o tercera vez que lo vio enfrascado haciendo eso, Aguilar no tuvo dudas ya de que ese era su pasatiempo favorito, cuando no estaba impartiendo órdenes o hablando con sus subalternos. Observó también que en un librero tenía muchos libros para leer, entre los cuales solo pudo reconocer algunos. Uno por ser un libro famoso en Hispania, El Cantar del Mío Cid. El otro estaba en idioma francés y decía Merevelis du Monde, en letras grandes, y que creyó haber visto alguna vez en el seminario. El tercero, por supuesto, lo reconoció de inmediato, la Biblia, y sin pensarlo dos veces, se la pidió prestada para repasar en sus ratos antes de dormir. Con el general y con otros capitanes degustaba la pitanza. Por lo general la remojaban con vino. El platillo consistía en tasajo o carne salada, arroz, aceite, vinagre, ajos y queso. Y por ser comensales de postín, también tenían acceso a otras delicias de las que el resto de la tripulación carecía, como mermeladas de higo, de uva, ciruelas pasa y otras golosinas. A los pocos días de viaje por un mar tranquilo y bajo un cielo plácido y azul, los 11 navíos que conformaban la expedición española terminaron de rodear por completo la península Maya y una gran extensión de tierra registrada en sus mapas con el nombre de Quimpech, cuando por fin anclaron en la desembocadura de un gran río. Ya era tiempo de recargar agua fresca, hacerse de frutos tropicales y lo que encontraran de verduras, huevos de tortuga y tortugas vivas para sus menestras, así como otros alimentos y cosas que debían allegarse los encargados del avituallamiento. El río había sido nombrado de Grijalba, desde las expediciones anteriores de Juan de Grijalba y de Hernández de Córdoba. En ese lugar, Cortés y sus capitanes también habían planeado hacer una incursión tierra adentro, desde donde el ejército podía ser apoyado todavía por los cañones y falconetes de las carabelas, en caso de un ataque de los indios, lo que,
Por otro lado, serviría para ejercitar y desentumir las armas de los soldados. Entre las veleidades de la travesía, a medida que fueron dejando atrás las aguas opalescentes del mar Caribe y el perfil de la costa fue cambiando, Cortés le fue explicando un poco sobre los puntos que estaban marcados en sus mapas y acerca de la suerte de sus predecesores, los expedicionarios anteriores. Cuando pasaron la punta que conocían ellos como Cabo Catoche, el general le contó que Hernández de Córdoba había capturado ahí a Melchorejo, quien venía en la nave del capitán de Olid y era el único intérprete que tenía antes de que él fuese rescatado. El general también había aprovechado ese tiempo para obtener toda la información posible que Aguilar pudiera darle acerca de la gente que habitaba esas regiones. Le preguntó sobre su forma de pelear, sobre las armas que poseían y la organización de sus tropas. El exnáufrago le comunicó lo poco que sabía de esas cuestiones, debido a que en realidad nunca estuvo tan cerca de los guerreros mayas. Algo que le llamó la atención a Aguilar fue la forma en que Cortés le hacía las preguntas y la contrariedad que se dibujaba en su rostro cuando le decía que esos indios no eran como las tribus salvajes de las islas conquistadas hasta la fecha, sino por el contrario, eran gente muy bien organizada y que podían presentar buena resistencia a los objetivos militares de los hispanos. Tierra adentro había incluso grandes ciudades como Mayapán, Chichén Itzá, Tijó, que debían tener grandes ejércitos. Sin embargo, los dos hombres tuvieron poco tiempo durante el recorrido para platicar un poco más sobre las vivencias de Aguilar en Tulum y lo extraño de sus creencias religiosas, ya que Cortés siempre estaba acompañado por sus subordinados e impartiendo órdenes. Pero el general le había prometido que en cuanto acamparan en tierra firme, buscaría el lugar y el momento propicio para seguir platicando a solas sobre el dios Cuculcán. Un evento curioso de ese viaje se dio cuando el general observó que el nuevo traductor tenía ya varios cambios de la ropa que le había hecho el sastre, pero no en un baúl para guardar sus objetos personales. El líder de la expedición bajó con él a la bodega a buscar uno que tuviera lugar para acomodar sus cosas. Preguntó a varios hombres sobre algunos baúles y todos los compartían con otros, o los tenían llenos con sus cosas, hasta que dieron con una castaña de buen tamaño con refuerzos de chapa de azófar labrados con arabescos, que no era compartida con nadie por su dueño. Cuando el renuente muchacho la abrió, obedeciendo la orden del general, encontraron bajo la ropa muchos libros en blanco que el soldado había llevado consigo para reseñar la historia de la expedición, lo cual ya había empezado a hacer, como lo vieron en un libro con apuntes. Con el rostro teñido de rojo como la grana, el joven soldado les explicó que soñaba con ser historiador una vez terminada esta aventura, y su idea era empezar dicha carrera escribiendo las peripecias de esta expedición. Cortés se alegró de encontrar tantos libros en blanco y de inmediato decretó la confiscación de los mismos, debido a que entre sus planes estaba escribir de su puño y letra unas largas cartas de relación a la corte de España. Aunque esa idea le había llegado apenas, y tarde se había dado cuenta de que no llevaba suficiente papel en blanco de Cuba para tal tarea. Lo peor era que no sabía si en el Nuevo Mundo encontraría la ventaja tecnológica que ofrecía el papel, o si los indios todavía no habían desarrollado el arte de la escritura. Bernal Díaz del Castillo no pudo contener las lágrimas al entregar sus libros en blanco al capitán Cristóbal de Olid, cosa que movió al general a prometerle pagar buen precio por ellos, con oro que en el futuro rescataran, además de decirle que nunca olvidaría tan noble y voluntario gesto de donar tan preciados objetos por el bien de la expedición. El bisoño novelista, ya veterano de otras dos expediciones,
Con cara de náufrago por la tristeza, se consoló un poco al oír su juramento, donde le prometía que él jamás olvidaba un favor y nunca dejaba de pagarlo. Así pasaran muchos años para eso, por lo que podría tomar su palabra al pie de la letra y nunca olvidarlo. Las naves mayores fueron sujetadas a las áncoras y los esquifes fueron usados para entrar al río con algunos soldados que dispuso Cortés, tratando de imitar en todo momento las acciones que hiciera antes Grijalva. El general sabía que la expedición anterior ahí había intercambiado unas cuantas bagatelas por algunas pequeñas piezas de oro. Al avanzar un poco los botes contra la corriente y al adentrarse a tierra por el río, los españoles se dieron cuenta que en las riberas había muchas barcas con indios, quienes gritaban de forma agresiva, dando a entender que estaban listos para atacar. Las piraguas estaban hechas de una pieza proveniente de un gran tronco de árbol en donde se había labrado el vaso y la quilla, haciendo de estas pequeñas y versátiles embarcaciones un magnífico y veloz instrumento de transporte acuático. Permite que me acerque para poder hablar con ellos. Solo necesito 2 remeros, pidió Aguilar al general, al notar su inseguridad cuando ordenó el regreso de los bateles. El exnáufrago trataba de ayudarlo a tomar una decisión sobre qué acción sería la más indicada, de acuerdo con la situación. En ese momento subsistía en su ánimo la convicción de que hablando con el jefe guerrero y presentándose como enviado de Cuculcán, los españoles podrían hacer contacto con ellos de forma pacífica, y por lo mismo lo instaba a darle una oportunidad de convencerlos para que se aviniesen a recibirlo sin pelear. Sería demasiado peligroso, le contestó Cortés meditabundo, recargado en el barandal de proa de la nave capitana. Solo me acercaría lo suficiente para que puedan oír mis gritos. Lo haría donde podamos girar y regresar rápido si vemos que son hostiles, insistió Aguilar. Se devolverían con cientos de flechas clavadas en la espalda, interpuso Cortés. No, creo que no me debo arriesgar a perder a mi intérprete principal. Quizás sería mejor atacar de una buena vez. Pero si logramos acercarnos en paz, podríamos sacarles noticias de la tierra de Moctezuma, dijo Aguilar con porfiado tesón, apenas pudiendo reprimir un tímido acento de desesperación, de anhelo. Si los vencemos, también les sacaremos esa información, apuntó con sorna Pedro de Alvarado, con ceñudo semblante y gesto despótico. Un rictus agudo y socarrón se dibujaba en su boca. Como siempre, el pelirrojo se había acercado presumiendo su gran orgullo y bizarría. No les podremos sacar ninguna información si los matas, contradijo Aguirre tajante. No solo por disentir del capitán extremeño, sino porque pensaba que los hombres de la orilla debían ser tan amigables como algunos de los mayas que él había conocido en la península. Por ese motivo no sentía temor, al contrario, estaba seguro de convencerlos para que recibieran a los emisarios del dios blanco y barbado que los mayas representan como una serpiente emplumada. Está bien, contestó Cortés con un matiz de impaciencia no velado, no sin antes haber verificado con los artilleros el alcance de los cañones, para cerciorarse de que no tendría problema para cubrir una eventual retirada de Aguilar. Aunque no entiendo por qué tratas de evitar una pelea ante ese puñado de indios mal armados y anárquicos, a quienes espantaríamos con unos cuantos disparos de nuestros arcabuces y una pequeña escaramuza. Pero sirve que tanteamos su reacción a tus palabras, si es que acaso hablan ese mismo idioma que tú dominas. Ve y trata de comunicarte con ellos, a ver si nos quieren recibir en paz. Toma mi yelmo y mi coraza, póntelos y ten cuidado. El batel de Aguilar navegó río arriba,
acercándose a la canoa del representante del cacique Tabascop. Se percibía un aire tibio y lánguido. El español apreció que el rostro del indio estaba pintado de amarillo y negro, lo cual significaba guerra, según había aprendido. Ambas embarcaciones se detuvieron a 20 metros una de la otra, mientras sus respectivos ejércitos aguardaban expectantes. «Venimos en son de paz», gritó el intérprete en idioma maya al ver al indígena de pie en la piragua. «De un país muy lejano, por el oriente, en representación del dios. Ya sabemos que vienen del oriente. Son ustedes los mismos forasteros que se han acercado a nuestra tierra y que han matado a cientos de nuestros hombres». Aguilar desconocía el grado al que habían llegado las expediciones anteriores combatiendo a los naturales en esas tierras tan apartadas de la península maya. Por eso seguía desconcertado, buscando alguna respuesta que lo ayudara a encontrar una buena salida. Comprendía el rechazo de los indios a los hombres blancos, quizá porque en el fondo sabían que esa expedición significaba una de las primeras chispas de un fuego que muy pronto habría de asolar irrefrenablemente a todo el Nuevo Mundo. «No sé de cuáles forasteros me hablas. Nosotros somos emisarios del dios Kukulcán y hemos venido a preparar su retorno a estas tierras. Los hombres de quienes te hablo son de tu misma raza y solo han venido otras veces a llevarse nuestras pocas riquezas. Sabemos que no son dioses, puesto que también sangran y mueren como nosotros». «No somos dioses, pero recuerda a nuestro dios Kukulcán. Él sí lo fue». «La mayoría de mi gente no cree ya en ese dios antiguo. Su culto ha terminado. Tampoco creen ustedes, por lo que el señor Tabascop les pide se alejen para siempre de aquí. Tierra adentro hay muchos más guerreros de tribus aliadas para pelear contra ustedes, en caso de que insistan en venir». Los remeros que conducían la canoa del indio dieron la media vuelta y se devolvieron a la orilla del río. De inmediato, muchas de las piraguas de las márgenes se lanzaron contra la barca de Aguilar, profiriendo aullidos espantosos, por lo que los remeros hispanos movieron sus remos con toda la rapidez que sus brazos y sus fuerzas les permitieron. Cuando ya casi eran alcanzados por dos piraguas repletas de guerreros indios, surgió en el aire un estruendo ensordecedor provocado por una detonación de un cañón. Cuando la bola de hierro dio en el agua cerca de ellos, levantó una impresionante cortina de líquido de varios metros de alto. Aquello, aunado al eco del estrépito jamás oído en esa jungla, hizo que muchos de los indios atacantes se lanzaran al agua dando gritos de terror, y bandadas de cientos de aves que se encontraban en las márgenes salieran volando despavoridas. Fue así como Aguilar y sus compañeros se salvaron de ser capturados. En la cubierta de la nave de Cortés, los capitanes discutieron con él sobre la posibilidad de atacar al día siguiente y tomar el poblado de Tabascop. «¿Dices que en tierra hay muchos indios listos para repelernos?», preguntó el líder de la expedición Aguilar. Su semblante no podía ocultar la preocupación que aquello le ocasionaba. «Debe ser una mentira de esos indios para intimidarnos», replicó, alzando la voz, Pedro de Alvarado. «Me dijo que varias provincias se han unido en esa causa», contestó Aguilar, ignorando a Alvarado. «Es posible, porque de seguro recordarán la batalla que Grijalva peleó contra las provincias de Champotón», replicó el general. «Yo vine con Grijalva», intervino Gonzalo de Sandoval, dando un paso al frente, «así como Alvarado y muchos de los hombres de esta expedición, y todos sabemos que esos salvajes desorganizados son incapaces de presentar mucha resistencia a nuestras armas. Además, si se supo en toda esta tierra de nuestras luchas
cuando venimos con Grijalva, arguyó Alvarado con peyorativas palabras preñadas de veneno, nacidas de su frustración por tener que contemporizar con el general en la anterior decisión. Si nos retiramos ahora, también se sabrá que ese salvaje nos asustó con sus amenazas. Yo pienso que debemos atacar para sentar precedente. Si son muchos los indios a los que nos enfrentamos y vencemos, mejor. Un murmullo de admiración embelesada salió de las bocas de esos hombres esforzados y amigos del azar, a quienes nunca les flaqueaban los ánimos para hacer cara al peligro. Las palabras del pelirrojo sonaban convincentes. Muchos de los ahí reunidos, camaradas de armas en otras expediciones anteriores del fanfarrón capitán Alvarado, sentían que él debería ser, o en realidad era, el verdadero comandante de esa expedición, aunque de manera oficial el cargo era ocupado por Hernando Cortés. Todas las miradas convergían en el rostro de este último, esperando la aprobación de lo dicho por Alvarado. Después de pensarlo brevemente, y aunque dentro de sus planes no estaba el tener zafarranchos innecesarios, el reticente general creyó prudente ordenar el ataque, presionado por sus mismos subalternos. El extremeño sentía que, de no hacerlo, sus hombres podrían empezar a pensar que le temblaba la voluntad y poner en duda su capacidad de mando e inclusive su valor. Por más de mediodía estuvo Aguilar rezando un engarce de oraciones con ayuda de un rosario que le había facilitado el padre Olmedo. Desde la cubierta de la nave capitana estuvo oyendo el clamor que fue elevándose de los disparos, cañonazos y gritos de los heridos de las dos huestes, sumido en el limbo de la incertidumbre y con el alma oprimida por los presentimientos más sombríos. Sabía que el infierno inclemente y mezquino de la guerra era siempre una posibilidad real. Así lo había aceptado desde que se embarcó en Sanlúcar de Barrameda, con la idea de evangelizar salvajes y consolar cristianos que cayeran heridos pidiendo indulgencias y buscando su absolución, o pidiendo ayuda para confesar sus pecados y así expiar sus culpas, como ya lo había hecho en otras ocasiones. De hecho, hubo de ser testigo de muchas cruentas batallas antes de su naufragio, por lo que aceptaba la guerra como una encrucijada normal de su destino, consecuencia natural de esos tiempos de impiedad que le tocaron vivir, sabiendo que la paz era una quimera en ese choque de civilizaciones y mundos tan diferentes. Por lo tanto, ya no le sorprendía la facilidad con la que sus compatriotas se empecinaban en usar ese infausto recurso de matar a diestra y siniestra, como atajo para resolver de forma rápida las discrepancias entre bandos contrarios. Cuando declinó todo ese ruido, un barco remero llegó con 2 hombres que había enviado Cortés para llevarlo a tierra firme. En ese trayecto se pudo enterar de que habían vencido a varios escuadrones de indios del cacique Maya. Los soldados que lo llevaban ante Cortés le contaban con lujo de detalles cómo había respingado su caballo en medio del torbellino de la lucha, al tratar sin éxito de esquivar un mazazo. Luego el animal dobló las patas delanteras al caer, haciendo al general perder los estribos con el movimiento. Al caer en la tierra fangosa de los pantanos, Cortés perdió una de sus botas, pero así había seguido, haciendo gala de su audacia indomable y su habilidad como espadachín, hasta salvar la vida de su montura. Luego fue auxiliado por hombres de su guardia que se habían abierto camino a estocadas para protegerle, y siguió luchando hombro con los demás hombres de su destacamento hasta salir indemne de la refriega. El extremeño y sus tropas habían marchado tierra adentro, divididos en 4 capitanías. En medio de la confusión de la lucha, el intérprete indio Melchorejo,
que Cortés había decidido utilizar en esa ocasión desertó, perdiéndose entre manglares y cañaverales. Por ese motivo mandó llamar a Aguilar, ya que ahora no contaba con nadie más como traductor. Cuando éste llegó al sitio donde debía hallarse Tabasco, el poblado estaba ya dominado por los españoles. Escopeteros, piqueros, ballesteros, artilleros y hombres de espada y rodela se hallaban descansando. Hechos a privaciones y a dormir sobre la hierba silvestre, descansaban sentados o acostados sobre la arena, piedras o troncos caídos. El cacique había huido para no ser capturado. Cortés daba instrucciones para que trasladasen a los heridos a las naves para ser curados. Al ver a Aguilar, le pidió que entrevistara a los prisioneros para obtener más información sobre esa gente y sobre los dominios de Moctezuma. Los españoles se sorprendieron mucho cuando supieron, por medio de los prisioneros que entrevistaba el intérprete oficial, que Melchorejo se había unido a los aborígenes y ahora les daba información de la expedición hispana, al decirles que solo eran unos pocos forasteros que venían a conquistar sus territorios para despojarlos de sus riquezas, como lo habían hecho ya en Cuba. Al general le preocupó un poco el nuevo cariz de las cosas y que los indios ahora pudieran enterarse sobre las tácticas de pelea de sus hombres y el tipo de armas que tenían. Juró que de volver a capturar a Melchorejo, él mismo lo despacharía al infierno a palos por traidor. También le consternó saber que los indios se organizaban en otro poblado cercano, llamado Centla, para el ataque del día siguiente. Una de las pocas chozas del pueblo, hechas de tallos largos de carrizo y hojas de palma que no estaban en palafitos, había sido asignada a Aguilar para pasar la noche. El aire era suave y el cielo se empezaba a pintar de azul oscuro. Cuando se disponía a dormir, recibió la inesperada visita del general. «No funcionó, ¿verdad?», preguntó Cortés, con su camisa todavía pringosa de manchas de sangre seca. Se le notaba curioso y contento a la vez de tener tiempo de hablar a solas con el intérprete. Aún en esa débil claridad quedaban las llamas temblonas de una lámpara. Tenía el rostro sudoroso y la barba brillante causada por una humedad que empapaba hasta los pensamientos y un rocío de aire que se pegaba en el cabello. «¿A qué te refieres?», le preguntó Aguilar, fingiendo no entender, mientras le veía lavarse las manos y cara en una palancana. «En el río les hablaste a esos indígenas del Dios que me has contado, pero por lo visto ellos no lo adoran como dices que lo hacen los indios de la península». «Sí, así es», contestó Aguilar bajando la cabeza. «No lo entiendo. Me dijeron que ya casi nadie cree en él». «¿Cómo es que tú sí crees en ese Dios? ¿Qué fue lo que te hizo creer en él? Y más que todo, ¿qué te hizo relacionarlo con...?» «Creo en él por todo lo que viví. Es algo difícil de explicar. Pienso que por más que te lo relatase, aún así no lo comprenderías. Imagino que necesitaría otros 9 años para que lo entendieras», dijo Aguilar, sorprendido de que el general considerara que era el momento propicio para hablar con él de Dios, justo después de haber matado a tantos enemigos. Los dos hombres se sentaron en la mesa. Cortés lo observaba con curiosidad, tratando de penetrar el velo del misterio que cubría el mar enigmático e insondable que eran los razonamientos del segundo. «¿Quieres algo de pan? Deberías aprovechar ahora que todavía tenemos reserva de harina de trigo», apuntó el general. «Los mayas también hacen una especie de pan que llaman casabe. Lo elaboran a partir de una planta llamada yuca, pero no es tan delicioso como los discos planos que llaman tortillas.
y que sacan moliendo los granos de otra planta llamada maíz. Yo le he tomado más cariño a las tortillas que al pan, y nunca nos acabaremos el maíz que hay aquí. Así que, por mí, te puedes terminar tú solo el pan de trigo. Cortés dejó escapar una risotada ante aquel comentario. ¿Cuánto tiempo viviste en Tulum?, preguntó, tratando de hacerse una idea más clara de la vida que había tenido en tierras mayas y hallar los motivos en los que fundaba sus locas teorías. Solo unos meses, lo suficiente para haber aprendido el idioma por completo y haber conocido un poco de sus costumbres. ¿Y a dónde fuiste después de Tulum? A Chichén Itzá, una ciudad al oeste de la primera. Fui ahí a petición de Acab Cambal, el sacerdote mayor del culto a Kukulcán. Él vivía en Chichén Itzá y con el tiempo se convirtió en el mejor amigo que he tenido en mi vida. ¿Tuviste algún motivo en especial para dejar Tulum?, preguntó Cortés, animando a su interlocutor con un gesto de sus manos a hacer más extensos sus relatos. Estando un día ahí, recibí la visita de Acab Cambal y su cortejo de sacerdotes menores. Como ya estaba acostumbrado a que me visitara todo tipo de caciques y jefes de pueblos mayas, aliados o amigos de los habitantes de Tulum, e inclusive a enemigos de ellos, no le puse mucha atención a la visita de otro grupo más. ¿Enemigos? Cortés mordisqueaba un pedazo de pan dulce de una canasta en la mesa. Con sus dedos pulgar e índice juntaba las migajas de la cubierta y luego los sacudía para tirarlas en el suelo. Casi todas las provincias mayas se encuentran en guerra, unas contra otras. A mi llegada se llamó a una tregua general en tanto determinaban si yo era el dios que estaban esperando. En un principio pensé que me estaban confundiendo con Cristóbal Colón o con algún otro cristiano de alguna expedición anterior. A Cortés se le iluminó el rostro. ¡Eso es! De seguro el dios que ellos hablaban eran el almirante Colón, quien los visitó en una de sus expediciones. No fue el almirante. Casi de inmediato, después que aprendí el idioma y a leer sus textos sagrados antiguos y a interpretar los glifos en sus monumentos, supe que Kukulcán perpetúa la memoria de un maestro extraño, blanco y barbado como nosotros, que vino del oriente como nosotros, pero que vivió entre ellos muchos catunes y batcutunes antes de la llegada de Colón. ¿Qué es eso? La forma como miden ellos el tiempo. Según sus códices, Kukulcán vivió aquí hace 1500 años nuestros. Aguilar dejó que Cortés absorbiera el impacto de aquella revelación. Después pensé por mucho tiempo que bien pudo haber sido uno de los primeros cristianos o alguno de los apóstoles de Jesús. Recordando mis estudios teológicos, concluí que, a la muerte del Señor, ellos habían tratado de llevar su palabra a todo el mundo, ya favorecidos con la gracia del poder divino. En mi afán por sacar conclusiones, recordé que Santo Tomás había sido el apóstol que más dudó de la resurrección de Jesús, y no se convenció sino hasta que el Señor mismo le mostró sus manos lastimadas por los clavos de la cruz. Después de eso, él se convirtió en el más fanático predicador de su palabra y llegó hasta los rincones más recónditos del mundo. ¿Pensaste entonces que Santo Tomás cruzó el mar? Es posible, si contaba con la ayuda del poder divino del Espíritu Santo. Por mucho tiempo estuve convencido de que Kukulcán era Santo Tomás, pero luego, por lo que fui aprendiendo, tuve que cambiar de parecer. ¿Y para qué había ido a visitarte ese Cambal? Primero creí que sus motivos eran los mismos de todos los demás, porque querían ver la curiosidad de moda, el hombre blanco que había venido del oriente.
pero casi me desmayo al ver colgada del cuello de Acab Cambal una pequeña cruz de madera, idéntica a un crucifijo que usaría un fraile cristiano, tal cual si lo hubiera comprado en cualquier mercado de Roma. Le pregunté por el significado de esa cruz y me respondió que yo bien lo sabía, que bajo ese símbolo habría de volver Kukulcán a esta tierra y que, según la profecía, en el preciso momento en que yo naufragué en la costa de Yucatán, que así estaba escrito en los libros sagrados de sus ancestros. Años después pude corroborar esto, y vaya que los mayas son expertos en medir el tiempo exacto de cosas que van a suceder en un futuro, gracias a sus cálculos astronómicos. Bueno, hay que admitir que eso fue bastante desconcertante para ti. Igual lo hubiera sido para mí. Tras intercambiar unas cuantas palabras, pronto se dio cuenta de que yo no era ningún dios, sino solo un hombre bastante confundido y asustado. Me invitó a visitar Chichén Itzá, quizá pensando que ahí, viviendo en el impresionante centro ceremonial dedicado a Kukulcán, podríamos platicar mejor acerca de nuestras naciones y nuestras religiones. ¿Está lejos de Tulum?, preguntó Cortés mientras tomaba un poco de agua de su odre de cuero. Después se la pasó a su acompañante, quien también le dio unos tragos. Caminamos menos de 4 jornadas para llegar a ese lugar. El camino es largo y sinuoso, pero bien trazado y desmontado. Lo que más me llamó la atención en aquella llanura fueron los extraños pozos naturales de agua que los mayas llaman Dsnot, pero yo les llamo cenotes por la dificultad de pronunciar la palabra en maya. ¿Y esos qué son? Esos pozos son la única fuente natural de agua para los mayas de tierra adentro. Los cenotes son las partes expuestas de los ríos que corren bajo una superficie de suelo calcáreo, que a veces se colapsa formando socavones. ¿Y qué me dices de la ciudad en sí? En la ciudad hay nada más unas pocas casas alrededor de un inmenso pozo llamado Cenote Sagrado. Pero cerca de ahí, de pronto, y a través del follaje de unos árboles, se me presentó a la vista la enorme masa de piedra de la Gran Pirámide. Créeme que en mi vida he visto palacios grandiosos y bellas iglesias, pero jamás nada tan majestuoso como ese edificio. 2 grandes cabezas de serpiente emplumada, con sus fauces abiertas y enseñando sus lenguas bífidas, reposan a los lados de la base de la escalera principal de la pirámide. Cada escalera tiene 91 escalones, para que al sumar las 4 y al añadir la plataforma superior, sumen los 365 días del año. ¡Qué coincidencia!, contestó admirado Cortés. No, no es ninguna coincidencia. Te puedo nombrar otros muchos detalles que prueban que los mayas antiguos poseían un profundo conocimiento del movimiento de los astros, pero no acabaríamos en varios días. Pero, ¿los mayas piensan que los astros se mueven? ¿Cómo es eso? Así es. No me preguntes cómo, pero así es. Además, ellos saben que en nuestro sistema solar hay cuando menos otros 7 planetas, aparte del nuestro, girando alrededor del Sol. No sé ni por asomo a lo que te refieres, pero eso suena locura. Los 2 hombres sentían cómo fluía oscuramente el río de sus emociones hacia destinos ignorados. Todo el centro ceremonial da la sensación de estar envuelto por un halo mágico y encerrar grandes enigmas debido a lo curioso y distinto de su construcción. Hay un grupo de edificios que parecen haber sido el palacio de algún antiguo señor feudal. También un edificio extraño, con techo redondo en forma de bóveda que asemeja una pequeña iglesia, pero los nativos lo llaman el observatorio. En los cientos de columnas construidas y colocadas
con gran simetría en el templo de la columnata y en el templo de los guerreros, encontré cosas que me dejaron sin habla, como la estatua del sacerdote de Kukulcán, o los dos pilares que están detrás de esa estatua, los cuales sostenían el techo del templo que colapsó hace mucho tiempo y no está ya más. Pero los verticales pilares subsisten y tienen forma de serpiente, con sus cabezas reposando en el piso del templo, con sus cuerpos al aire y las colas dobladas hacia arriba. De esa forma representan el descenso de Kukulcán del cielo a la tierra. Me gustaría visitar algún día esa ciudad de Chichén, comentó el capitán, con su mirada perdida, tratando de imaginarse lo que el exnáufrago le describía, y al mismo tiempo sintiéndose incómodo por el efecto que producía en su alma el oír semejantes disparates, y lo que era peor, comenzar a dejar de considerarlos como tales. Con todo eso, debido a su naturaleza indecisa y suspicaz, siempre le retenía cierto instinto de desconfianza. Terminó frustrado por no poder dilucidar la verdad, pero sabiendo que por el momento no le quedaba otra más que ceder a lo absurdo. Culminó: pero por ahora tenemos otras misiones que cumplir. Debo irme. Mis hombres me están esperando. Cortés dejó la casa donde pernoctaría Aguilar para dirigirse a donde sus capitanes organizaban a su gente con gran cuidado, para dormir con las armas prontas en caso de un ataque nocturno y prepararse para el duro combate que tendrían al día siguiente. Un doméstico y varios guardas fueron asignados al intérprete para su seguridad. Por ellos se enteró de que el ánimo de la tropa estaba alto y el espíritu festivo, después de ese primer triunfo en tierra extraña, ya que para muchos de los soldados de espada al cinto que pelearon esa tarde, esa había sido la primer justa contra indios en toda su vida. Encandilados por el brillo del oro imaginado, se sentían ahora con fuerza para llegar hasta destinos ignotos y vencer lo que fuera. Asimismo, ya podrían percibir que la expedición terminaría pronto con éxito para resarcirse de tantas penalidades, y así volverían todos ellos, hasta el más humilde, encumbrados y con dinero a Cuba, dueños de riquezas insoñadas.